Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Una nueva conversación en profundidad de campos, esta vez con el representante en la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, del PPD. ¿Cómo está, senador? Eh, Hola, ¿qué tal? Sergio, mucho gusto en conversar con ustedes nuevamente con TV Senado. ¿Estoy bien? ¿Ah? Por lo menos de salud me he cuidado de la pandemia, me he portado bien desde ese punto de vista, he logrado hacer ejercicio y los que me rodean también están sanos. Algunos amigos conocidos han tenido que lamentar pérdidas producto del COVID, algunos parientes también, pero en lo personal estoy bien y siempre preocupado un poquito por lo que ocurre en Chile, en nuestro país. ¿Mm? El 2007 eso sí estuvo complicado, ¿se acuerda o no? Sí, pues el Que- 2017 se cumplen 4 años, se cumplieron ahora en junio, tuve ah, un infarto del miocardio, terminé con 3 stents, me trataron súper bien, estuve una semana hospitalizado en el Hospital Carlos Van Buren, que queda cerca de mi casa, y me fui ahí a las 2 de la mañana manejando. Sí, sabía que tenía un infarto, pero caché que algo me pasaba. Y ahí me salvaron, bien. Oye, Sí, así entre nosotros, que nadie se entere. ¿ya? ¿Fuma de vez en cuando, no? No, yo nunca he sido fumador de cigarrillos, ¿ya? Lo que de viejo, bueno, viejo, no sé, de los 30 años, probé con habano puro. Y eso me ha gustado, pero no, yo diría que no soy un fumador empedernido de puro ni de habano, ni de cigarrillo, ni nada. Y tampoco le hago otras cosas. ¿Ah? O sea, no tengo problemas con eso. Hay que cuidarse con la comida, sí. ¿Ah? Un poquito. Sí, Por el corazón, yo mucha creo. lechuga, zanahoria, Sí, fruta. pero siempre comía mucha lechuga. Si el problema no era que comiera mucha o poca lechuga, el problema es que comía muchas otras cosas, parece. ¿Ah? Todo lo que, Las todo pizzas, lo que las son las empanadas. grasitas, la grasa, los productos altos en. Bueno, tú sabes que puede hacer colesterol. Entonces, y eso es lo que he hecho, ¿no? Y es más, este año, no sé por qué estaba hablando de estos temas que a nadie le importa, pero incluso desde enero, que me lo propuse de manera muy gradual, he bajado sus kilitos de a poco. Nada extraordinario, pero claramente no solamente nos hemos mantenido, sino que hemos bajado un poquito de peso. Que fue lo que me dijo el cardiólogo después que me vino el infarto, viejito, o te cuidáis y vais a volver acá. Así que, ¿Pero usted cocina o no? claro, sí, cocino ¿Cuáles son pescado, los platos más frecuentes? tallarines. Federico González. No, Bueno, hablemos de la cocina política, ¿ah? Porque no usted sé, ahí le toca tiene que participar hablar con en políticos para eso. varias, No sé nada yo. ¿sí? Usted participa en varias cocinas, la cocina de Hacienda, Relaciones Exteriores, la Comisión Especial de Zonas Extremas también usted la preside. En fin, en presupuesto que este año ya se viene luego, ¿no es cierto?, la discusión, el especial mixta de presupuesto, además de la tercera comisión, en fin, tiene varias cocinas ahí para mezclar los ingredientes que forman parte de la realidad. Por ejemplo, vamos viendo, A ver, ¿qué ha pasado con las exenciones tributarias? Se habló mucho que ahí había recursos, pero ahora hay un silencio o hay ruido ahí en el Congreso con las exenciones. ya, me tomo 48 segundos para explicar algo, para que se entienda. Las exenciones tributarias estamos hablando de que hay sectores o actividades económicas que debiendo pagar impuestos generales como pagan todas las actividades similares, algunas por razones históricas, tal vez justificadas en su minuto, tienen un tratamiento especial y no pagan impuestos, por ley, no es una trampa. Pero eso, que tuvo su origen tal vez justificadamente hace 15, 10, 20 o 30 años atrás, hoy tal vez no se justifican, no se requieren, habría que modificarla o eliminarla y eventualmente incluso establecer otras si usted quiere, de otro tipo. Pero entonces aquí estamos hablando de muchos recursos que podrían ser alrededor de 8.000 millones de dólares si hasta nos las sumamos todas, que es mucha plata, y lo que se plantea es que se revisen algunas, se eliminen. Para eso el gobierno, en acuerdo con nosotros, la Comisión de Hacienda, estableció una comisión que hizo un informe, el informe existe hace casi un año, va a ser ya, y incluso el presidente Piñera en marzo de este año, cuando anunció una nueva modificación al ingreso familiar de emergencia, dijo que eso se iba a financiar con cargo a qué? Con cargo a la plata que iba a dejar la eliminación de las exenciones. Y no ha pasado nada desde marzo. Eso es lo que ocurre. Entonces no se entiende muy bien. Porque son recursos frescos
que podrían entrar sin aumentar impuestos, solamente pidiéndole a algunos que paguen impuestos que hoy día no están pagando porque no se justifica. Ese es mi punto. Perdón por la introducción, pero es que si no se entiende bien. Sí, no, pero esta es una iniciativa que tiene que venir del Ejecutivo. Correcto. ¿O se genera en el mismo? ¿Ah? Correcto, usted está correcto, Sergio. Eso es una iniciativa que tiene que venir del Ejecutivo, ¿ya? Porque es una reforma tributaria. Además, las reformas tributarias ingresan por la Cámara de Diputados, entre paréntesis. Pero el presidente, entonces, que él lo comprometió, el ministro de Hacienda, Cerda, que tiene varias particularidades positivas, no tengo nada que decir, en esta área, por decirlo menos, lo he visto bien dubitativo, ¿eh? Porque no se ha entusiasmado mucho, parece, con rebajar o eliminar ciertos beneficios tributarios a sectores que tal vez ya no lo meditan o que requiere una revisión más en profundidad. ¿Pero están cuidando a alguien desde el gobierno, piensa usted, o no? Yo creo que, es que lo que pasa es que las exenciones tributarias, por definición, favorecen a sectores, ¿ya? Por ejemplo, el impuesto al diésel, algunas exenciones en materia de vivienda, para que beneficie a las constructoras, la llamada renta presunta, que se aplica a muchos sectores y que también no se justifica, ¿ya? Sectores que hoy día, por ejemplo, no están pagando impuestos de primera categoría, como los fondos de inversión privada, o los impuestos a la ganancia de capital con la compra y venta de acciones, están exentos. Entonces la pregunta, y esto que yo lo estoy contando, en otros países pagan impuestos religiosamente, no es que estamos inventando algo nuevo. Y tal vez tenía su razón de ser todas estas medidas en algún minuto en el tiempo. Hoy ya creemos que no se justifica la mayoría de ellas. Entonces, claro, se afectan intereses. Si hoy día hay gente que compra y vende acciones y no paga no paga nada por las ganancias que tenga, claramente la pregunta es ¿por qué? En cambio los trabajadores pagan sus impuestos al trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos... Bueno, y el IVA, el 19% que lo pagamos todos, que es un impuesto regresivo, según dicen expertos como usted en la materia. Es que es un impuesto más regresivo. Es más, hay un dato que es entretenido para mí, pero le apuesto que a usted le va a quedar grabado, Sergio, y lo va a repetir en todas partes después. De todos los ingresos por tributos que recauda el fisco chileno, de toda la plata que le entra por impuestos, de todos los impuestos en Chile, en términos prácticos, la mitad de todos esos ingresos es impuestos indirectos. En ningún país del mundo es así. En los países más civilizados, sofisticados, justos, igualitarios, grandes y pequeños, emergentes y desarrollados, los impuestos indirectos como el IVA no pasan del 22%, del 20% del total. Y aquí es la mitad. ¿Por qué? Porque en otros países la tajada grande corresponde ¿a dónde? A las rentas del capital, de las utilidades, de los negocios, de los patrimonios, pero no del impuesto indirecto, en donde además, con los salarios bajos que hay en Chile, ¿qué es lo que hace una familia que no tiene muchos ingresos? ¿Cuánto ahorra? Cero. ¿Cuánto gasta? Todo. O sea, ¿en qué lo gasta? En consumo. Quiere decir que el 19% de lo que gana se va en IVA. Hablando de recursos, usted decía 8.000 millones de dólares con las exenciones tributarias. ¿Qué pasa con el royalty a la minería, al cobre y al litio? Bueno, ahí hay que establecer. Hoy día tenemos impuestos a la minería. Pagan impuestos generales, si usted quiere, y además impuestos específicos. La discusión que se ha abierto, y que es una discusión sana y genuina, es si los recursos que los recursos que se obtienen a través de tributación de la minería en Chile son adecuados o están en equilibrio para respecto al esfuerzo que hace Chile al concesionar su actividad minera. Y pareciera que el diagnóstico mayoritario, no es unitario porque hay gente que no quiere, es que nosotros deberíamos extraer una mayor renta de nuestro cobre. Y para eso se ha planteado un royalty, un mayor impuesto a la minería. Para eso, con todo, ese mayor impuesto, si lo aplicáramos hoy día, cualquiera que sea, tendríamos que hacer frente a una situación que se dice poco, que es que ciertas empresas mineras gozan de lo que se llama, tienen un beneficio que se llama invariabilidad tributaria. Entonces, aunque legisláramos hoy día, mientras hacemos la entrevista, se aprueba ese royalty nuevo, en parte importante la actividad minera no se vería afectada para recaudar más el Estado de Chile hasta el 2023. Yo entendiendo que eso es así, eso no obsta o no quita que yo igual pueda legislar hoy día, porque hoy día envío la señal a todas esas empresas de que en 2 años más van a tener que pagar más impuestos.
Lo que necesitamos también para esto es tener una mirada también comparada con otros países, o como dicen, con otras jurisdicciones. ¿Qué ocurre en Perú con la tributación de la minería? Que es un competidor directo nuestro. ¿Qué ocurre tal vez en Australia, que es otro país minero? ¿Qué ocurre en Canadá? Entonces nosotros hemos planteado que junto con legislar deberíamos contar con esa información. Y además una información bien detallada de cuánto pagan realmente en impuestos las mineras en Chile. Tanto en los periodos del ciclo del precio alto del cobre como en el precio bajo. Y tener una discusión a fondo si hay que aplicar impuestos sobre las ventas o sobre los costos operacionales. ¿Me explico? Porque hoy día el royalty opera sobre los costos operacionales. Esto es, le descuenta a lo que vende, le descuenta lo que le costó para producir la renta. Y eso es una discusión legítima, que hay que ver además cómo opera en otros países. Y eso yo creo que está, yo lamentablemente veo que hay sectores que se niegan a esto. Segundo, Pero hay sectores que se niegan, eso como muy así. no digo, bueno, las mineras no quieren pagar más impuestos, no me cabe ni una duda. Pero hay sectores políticos como la derecha que tienden a defender esto. El gobierno no quiere meterse en ese tema. Yo no estoy planteando que establecer impuestos que maten la industria, pero creo que para recursos que son no renovables, creo que hay espacio para aumentar lo que Chile puede recaudar sin matar el negocio, pero disminuyéndole la utilidad y la rentabilidad, claro. Se puede. Ahora, senador Ricardo Lagos Ver, yo lo escucho con atención y cuando hablamos de exenciones tributarias y de royalty, parece que ahí hay un espacio de poca transparencia o ninguna transparencia, porque, por ejemplo, el Estado, a través de impuestos internos, debería examinar con precisión, con absoluta claridad, cuáles son los movimientos que hacen las empresas todas y cuáles son los lugares donde puede haber elusión o evasión, y en el caso de la minería tampoco existe una claridad absoluta acerca de cuáles son los puntos, digamos, que permitirían al Estado obtener tributos que fueran justos además. Este tema de la opacidad o de la falta de información y transparencia respecto a los movimientos de capital tiene distintas aristas. Una es cuánto deja de recaudar el Estado para financiar sus bienes públicos. Le hace en castellano, ¿cuántas lucas no me llegan a mi Estado de Chile porque hay gente que oculta la plata o hace maniobra, o le llega la plata para afuera, hace movimiento y no sabemos? Y hay una pérdida neta para el Estado. Hay otro elemento cuando usted no tiene transparencia de esto, que no puede controlar difícilmente entonces el lavado de activos, el narcotráfico, tráfico de armas, etc. Una cantidad de actividades ilícitas que tampoco las conocemos y se facilita cuando hay poca transparencia. Tercero, hay sectores tal vez o áreas de la economía que pueden verse extremadamente beneficiados con respecto a otros, que tienen mucha más exposición. Entonces se ha planteado esto que usted llama de medidas que le den más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. Ya es lo que hemos planteado varios, hay un proyecto de ley, veo que está bien informado Sergio Campos, ya hay un proyecto de ley que lo hemos presentado con el senador Pizarro y el senador Carlos Montes en la Comisión de Hacienda, que ya fue aprobado en general en la sala hace una semana, que establece básicamente que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tiene que reportar permanentemente al Servicio de Impuestos Internos todos los saldos y movimientos sobre cierto valor, 45 millones de pesos. Todos, los suyos, los míos, los de las empresas grandes, los de las empresas chicas, si suman más de 45 millones en un año, etcétera, se reporta. Y el Servicio de Impuestos Internos verá entonces si va a entrar a, comillas, a recabar más información respecto a ciertos movimientos. Y lo hacemos también por los movimientos, no solamente los saldos, porque podría haber un vivo que cuando vamos a ver el saldo a fin de mes, el día antes retira la plata, se hace la revisión del saldo de fin de mes y después que ocurre ese informe, al día subsiguiente deposita la plata de nuevo, ¿me explico? Entonces tenemos que ver no solamente los saldos, lo que queda en la cuenta, sino los movimientos que tenga la cuenta. Y para estos efectos, estas medidas, porque aquí nos hemos encontrado con opositores, te digo, hay senadores que votaron en contra, básicamente la derecha, le digo en esto, y se dice que esto es como establecer casi como el Estado orwelliano, así como una persecución, fin al secreto bancario. ¿Sabe lo más triste? Somos los pocos países en América Latina y en el mundo, que esta atribución no las tiene el Servicio de Impuestos Internos.
Hasta en Estados Unidos lo tienen. Estados Unidos, yo siempre lo saco para joder un poquito, porque como es el país del capitalismo por excelencia, y la libertad de las personas y el derecho a la privacidad ya se trata de respetar, o está muy metido en la Constitución, etcétera. Bueno, en Estados Unidos el Servicio de Impuestos Internos tiene una cantidad de atribuciones que ni le digo. Mire, las únicas veces que han derrotado a la mafia en Estados Unidos ha sido por impuestos internos, ni siquiera ha sido por el FBI. Con eso le digo todo. Entonces son instituciones que tienen muchos dientes allá. Y de hecho, el presidente Biden se mandó una increíble, esto sí que ya para cultura general nomás, decidió aumentarle el presupuesto al Servicio de Impuestos Internos norteamericano en $80.000 millones, más que el presupuesto de todo Chile, solamente para fortalecer sus capacidades de investigación, porque pretende reducir la evasión en $700.000 millones. Ya, eso ya no me explico. Dos veces la economía chilena. Bueno, ¿por qué? Porque así se hacen en los países que pretenden en un grado de igualdad, que los tributos reflejen una distribución del ingreso distinta. Oye, le escuchaba con harta atención lo que está diciendo, senador Lagos Weber, y me quedó ahí una frase interesante de cómo ustedes actúan en conjunto. Por ejemplo, Lagos Weber del PPD, Jorge Pizarro, la Democracia Cristiana, Carlos Montes, Partido Socialista. Más de alguien habrá pensado que está viendo este programa: unidos jamás serán vencidos en la presidencial. Lo dejamos para la segunda parte de la conversación que tenemos aquí en Profundidad de Campo del canal del Senado. Una pausa y volvemos. Para que viene entonces, gracias, muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con el senador Ricardo Lagos Weber, militante del Partido por la Democracia, PPD, representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta. Le quedan 4 años más todavía para seguir discutiendo, por ejemplo, la reforma a las pensiones. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto, senador? Más de lo que yo me habría imaginado, para ser franco. Cuando tuvo lugar el estallido social, ya, el 2019, vamos para año y medio, yo diría que incluso antes que el tema constitucional, la demanda más sentida, ya habían varias de distinto tipo, social, ciudadana, era una reforma a las pensiones. Y previo a eso tuvimos muchas marchas y movilizaciones por las pensiones. Y yo pensé, tal vez ingenuamente, que luego del acuerdo que se llegó, que estableció un camino institucional para encauzar el estallido, a través de un plebiscito, una nueva constitución, la elección, etcétera, de los constituyentes, yo pensé que en simultáneo el gobierno, y en particular la centro-derecha, la derecha, derechamente, iban a tener una disposición distinta en el tema de pensiones, entendiendo que esto estaba muy fuerte en el trasfondo de la molestia, de la rabia ciudadana o de la inconformidad, del mensaje que transmitieron, ¿cómo quiere ponerlo? Busque el concepto que quiera. Y de hecho, yo creo que hasta lo conversé con usted o con otros periodistas en un minuto. Yo daba por hecho que esto iba a estar aprobado antes que este gobierno terminara. Porque se iba a poner como meta. Está bien, yo sé que tuvo que enfrentar la pandemia después del estallido. No soy ciego a eso. Y eso ha sido bien dramático porque hay miles de chilenos y chilenas que han fallecido, que se han enfermado, la economía está en el suelo. Ya, todo esto lo sé. Pero creo que había fuerza y capacidad para haber seguido trabajando en la reforma previsional. Hoy, estando ya a julio de 2021, a ¿cuánto? 9 meses, 8 meses que termine este gobierno, yo percibo que no va a haber capacidad para resolver esto hoy. Con suerte, vamos a poder aprobar un mejoramiento de la pensión básica solidaria y tal vez aumentar su cobertura hasta el 80%, ojalá, pero lo que es la reforma estructural, eso no va a ocurrir ahora, porque siguen habiendo diferencias muy grandes respecto a qué rol deben cumplir la AFP o no deben cumplir la AFP, cuál debe ser el monto de las cotizaciones, y muy importante, Sergio, y acá hay un tema, aquí se lo dejo, porque todo tiene implicancia en la vida, muchas veces. Los 3 retiros que han tenido lugar de los fondos de pensiones equivalen, la plata que se sacó equivale casi a un 25%, a un cuarto de toda la plata que había antes de la pandemia. ¿Me explico?
antes de los retiros. Y eso hace que cuando usted piensa un diseño, cualquiera que él sea, sobre todo cuando hablamos de un diseño más colectivo, de reforma de pensiones, usted ya no cuenta con esa plata. Perdió en el sentido que esa plata salió de las pensiones futuras. Entonces, cuando piensa un sistema nuevo, tiene que hacerse cargo de que hoy día hay menos lucas, para así poner, para esas pensiones futuras que las que había antes de los retiros. Entonces, hoy el proyecto que presentó el gobierno es completamente insuficiente, no conversa además entre sí bien. Tuvimos técnicos en la Comisión de Hacienda las últimas 2 semanas. Técnico, usted verá algunos cargaditos a la izquierda, centro izquierda, pero otros cargaditos más para el otro lado, y le digo que unánimemente le dicen que la reforma como está hoy día puede ir por muy mal camino. Le voy a un puro ejemplo. Don David Bravo, el de la Comisión Bravo de Pensiones, dijo, esto así no. Hay que darse un tiempo para pensarlo mejor. Ahora, pensarlo mejor, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque resulta que vamos a tener a fin de año toda la Cámara de Diputados nueva, la mitad del Senado nuevo, una presidencia de la República, hombre o mujer, nuevo. O sea, podría ser nuevo, ¿no? Tal vez una nueva constitución. Bueno, eso va a demorar un poco más, creo, 2 años más. No, pero ¿cómo? Si el plazo se vence en julio. Claro, pero después viene el plebiscito de salida, que va a ser a fines de este año. Y... Pero vamos a convivir con eso, sí es cierto, tiene razón. Sí. Ahora, usted así, en cortito, ¿no? Usted es partidario que subsista la AFP, que exista una AFP estatal, que se termine la AFP, que se cree un fondo mixto. ¿Cómo? Yo soy partidario que tengamos un sistema en el cual haya un ente público que administre los recursos de los chilenos, ¿ya? Para su pensión, un ente público, no la AFP. La AFP se sacan del tema administración, ¿ya? Y podrán, si quieren, asesorar a los que quieran en cómo se investan algunas plata, porque vamos a caminar en un sistema mixto, ¿ya? Quieren un sistema además que tenga un fondo solidario, que haya solidaridad intergeneracional e intrageneracional, ¿ya? Esto es que, tercero, que se aumente al menos a un 6% la cotización adicional. Yo sé que gradualmente, y así todo, vamos a estar por debajo del promedio de la OCDE todavía, desde el punto de vista de lo que va a implicar esa pensión. Cuarto, de aquí me hago impopular, y de aquí cuando mi equipo comunicacional me rete, me dice, si no te preguntó, ¿para qué lo responde? Yo creo que tenemos que hacernos cargo también de las variables nuevas que tenemos en nuestra sociedad chilena. Las chilenas y los chilenos vivimos más años, y creo que vamos a tener que tener en algún minuto, no sé si en esta reforma o una más futura, una discusión sobre el trabajo en Chile, el trabajo en su manera conjunta. Métale robótica, métale sectores más relegados y métale edad de jubilar. ¿Ya? Eso va a ser... Y no estoy pensando para hacer ahora, si estoy pensando en legislar en 5 o 10 años más. Usted puede cambiar la edad de jubilar mañana si quiere, o dentro de varios años, pero tenemos que hacernos cargo de una realidad. Los chilenos hoy día vivimos muchos más años. Y eso tiene... Usted es un hombre de buena memoria, seguramente recuerda que en el gobierno de la presidenta Bachelet ya silvanó esta idea de una nueva constitución para Chile, participaron más de 200.000 personas en Cabildo Ciudadano y todo eso, pero pasó el tiempo, vino el estallido social, ese acuerdo en la madrugada de noviembre, y finalmente el apruebo 80-20 y solamente Ciudadanos 80-20 aproximadamente. Y hoy día tenemos una asamblea constituyente o una convención constitucional, como dice la Carta Fundamental. ¿Usted se imaginaba este escenario con las voces que se han escuchado ya en estos días de funcionamiento y de instalación? Primero, yo estoy re contento con lo que ha ocurrido. Creo que es bueno para nosotros, para Chile, como nuestro país. Es excelente lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido. ¿Ya? Sí, han habido cosas que lamentar, el estallido tuvo elementos tal vez oscuros, complejos, yo eso lo puedo entender, pero en lo grueso, yo creo que nosotros tenemos la madurez para enfrentar este proceso. Los chilenos participaron masivamente en el plebiscito, fueron a votar por los convencionales, ¿ya? El resultado no se cuestiona,
hubo una representación sorpresiva de sectores que no pensaron que iban a estar tan representados y están muy representados. O sea, la diversidad que tiene la Convención Constitucional es increíble. Ni el más pintado de los optimistas por la diversidad en la vida pensó que iba a ser así. O sea, no hay nada que... Y tenemos un marco de reglas que ya conocemos. Entonces yo tengo todas las fichas del optimismo puestas en esto. Admito que es difícil la instalación, fue muy feo lo que ocurrió, que no funcionara técnicamente, ¿ya? Ahí se verá después si hay responsabilidades políticas o técnicas, como dicen, ¿ya? Es un tema que se está viendo ahora mientras conversamos nosotros, ahí en vista de una posición constitucional por este tema, pero en lo grueso, tener a una presidenta de la Convención de los Pueblos Originarios, ¿ya? Que está bien, yo sé que están abordando temas de coyuntura, que tal vez no son parte propia, si usted quiere, del mandato que tienen, pero son una instancia política y vamos a tener que convivir con esto y aprender a convivir con esto, con un parlamento que tiene la facultad constituyente también, no la ha perdido, de hecho es el Congreso actual el que le da la legitimidad política y constitucional a la convención para que trabaje, y yo diría, cuidemos ese proceso, cuidémoslo. Usted ubica a Pepe Mujica, ¿no? Claro. Con la cultura que tiene. Sí. Dijo, estoy preocupado. Lo conozco y tuve la fortuna de darle la mano. Estaba esperando un auto él y yo estaba esperando otro auto. Esto en el funeral de Fidel Castro, que fue en representación del gobierno de Chile como presidente del Senado. Y de repente veo a Pepe Mujica, yo estaba solo. Y de repente esperando un auto. Y de repente veo, y dije, este es Pepe Mujica, que está igual de solo que yo, con la diferencia que Pepe Mujica es Pepe Mujica. Yo ya lo saludé, me saqué una selfie, un caballero increíble, de una sencillez espectacular. Pero está preocupado, yo no sé si tiene usted la misma preocupación de que la asamblea se transforme en una bolsa de gato. Yo no usaría esa expresión, porque lo que hay que hacer es cuidar esa convención. Me explico, yo trataría de no... Yo voy a hacer todo lo posible, yo tengo opiniones, cosas que no me gustan. Hay gente que dice cosas ahí que yo no comparto, no para nada, encuentro que no ayudan en nada, y sectores bien radicalizados. Pero yo voy a tratar de mantener la forma, porque ocurre que el estallido social en Chile está alarmado, Sergio. Aquí no hemos tenido ningún cambio estructural todavía desde noviembre, octubre del 2019. Ningún cambio estructural mayor. Encauzamos el proceso institucionalmente, se hizo el plebiscito, se hizo la elección y tenemos un itinerario. Pero el estallido social está alarmado. En consecuencia, no hay que jugar con eso. Yo por eso quiero hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo todo. Por eso hay que cuidarlo todo. ¿Están con pie de plomo por el matrimonio igualitario en este país? El matrimonio igualitario es una realidad. O sea, eso va a ocurrir. Se aprobó en el Senado y se aprobó, fue una moción además de una moción parlamentaria que yo presenté con otros senadores el año 2010, 2011. 11 años. Bueno, pero para que digan que Chile no cambia, Chile cambia. La primera vez que me tocó votar sobre el aborto en 3 causales, salió rechazado el proyecto en general en la sala. Hoy día se aprobó, eso ya es ley en Chile. Entonces, hay muchos temas... Como estos cambios que dice usted, senador Lagos Weber, ¿tendremos el cambio, volveremos al pasado cuando el voto era obligatorio? El plebiscito de salida para la Constitución va a ser obligatorio el voto, pero bueno, para todas las elecciones, ¿podemos llegar a eso o no? Bueno, yo creo que los países pueden cambiar de opinión cuando se equivocan. En consecuencia, creo que la experiencia del voto obligatorio para ratificar una nueva Constitución va a ser una buena experiencia, que le vamos a tomar el pulso a qué ocurre con eso. Y yo creo que deberíamos encaminarnos al voto obligatorio. Esto es opinable, no hay ciencia, esto no es química, no es matemática, completamente opinable. Hay países que tienen voto obligatorio, países que no tienen voto obligatorio, o sea, lo que usted quiera. Yo le agregaría algo más. Junto con el voto obligatorio le agregaría otra cosa yo. Agregaría literalmente plata, para pagar transporte público el día de las elecciones. Plata, porque hoy día no hay. El metro en Santiago y el metro en Valparaíso, eso no, a la gente de los cerros en Valparaíso y en Viña ese metro no le sirve para nada, o sea, olvídelo. Y en Concepción también. En Concepción también. Entonces,
¿ah? Yo lo tercero que espero que la Convención Constitucional ayude en esto, para incentivar las elecciones, es establecer instancias de participación directa. Dígame que no sería espectacular que cuando Sergio Campo va a votar, o su familia va a votar el día para una elección presidencial, junto con que le digan, mire, aquí tiene usted, señor Sergio, aquí tiene usted la papeleta para que elija presidente. Ah, ya. Oiga, y aquí le entregamos la papeleta a los senadores y diputados. Ah, ya. Oiga, y acá hay una tercera papeleta, ¿qué? ¿Usted quiere el aborto en 3 causales? ¿Le parece bien? Usted, en materia de inversión regional, si usted es de la región de Valparaíso, ¿le parece que se constituya un embalse en tal parte o prefiere que se haga una ruta en tal otra? Eso que le estoy diciendo es una realidad en países, hasta en Estados Unidos. Usted, en Nueva Zelanda, en la última elección que se ratificó la primera ministra, por harta mayoría, le preguntaron a los ciudadanos qué opinaban respecto a la eutanasia. Salió aprobada, y le preguntaron sobre la marihuana y salió rechazada, sobre consumo social. ¿Me explico? Dígame que no es un incentivo distinto ir a votar cuando no solamente tengo que elegir a alguien, sino que además voy a opinar respecto a algo que se tiene que tomar una decisión. Yo encuentro que ese sería grito y plata, un balazo. Oye, nos quedan 2 temas, así que vamos rapidito en la última parte. Un tema con respecto a los gobernadores que asumen ahora. Los gobernadores asumen, tienen un presupuesto, pero el gobierno decidió en estos momentos reasignar recursos, le sacan plata a los presupuestos que había para los gobernadores, que van a tener que lidiar con los delegados presidenciales, que seguramente van a ser los mismos intendentes que tiene Piñera ahora en cada una de las regiones. ¿Cómo lo ve eso? Si lo puede decir en 2 líneas, porque tenemos que cerrar con la política. Esto nos enteramos mientras hacemos esta entrevista. Yo también recibí el WhatsApp acá que yo encuentro que el gobierno no puede, eso es jugar con fuego. Perdóname, o sea, yo no he visto el detalle, pero cualquier señal que implique que aquellos que van a asumir ahora, usted le dice que ya tenían pocos recursos, porque ya venían fijados más del presupuesto anterior, que ahora le van a reasignar, o sea, le van a disminuir su cartera. Yo, si es así, es un despropósito. Me cuesta creerlo. O sea, la verdad me cuesta. Yo puedo entender que se equivoca con los computadores de la Convención Constitucional con el costo que tiene de imagen, pero ya a los gobernadores regionales, que a poco andar estos gobernadores regionales van a estar todos con pintura de guerra. Da lo mismo con los políticos. Oye, a propósito de esta situación que usted califica como despropósito, el hecho que la oposición no logre cuajar una unidad para enfrentar el compromiso no solamente presidencial, también para senadores, para diputados, para consejeros regionales que se van a elegir en noviembre. ¿Qué está pasando ahí? Porque primero los socialistas fueron con el PPD y otras colectividades a hablar con los comunistas del Frente Amplio para hacer una primaria y todo eso no resultó porque les pegaron un portazo allá, los socialistas se devuelven con los PPD, que es su partido, y ahora están desafiando a Yanna Proboste, la presidenta del Senado, que se pronuncie, que diga, ¿cómo lo entiende la gente todo esto? No, la gente no entiende nada. Ya, 2, la oposición no es la oposición. La oposición es vasta y diversa, quedó demostrado en las últimas elecciones. ¿Ya? Hay una oposición que se constituyó en la izquierda más radical, con representación parlamentaria me refiero, Partido Comunista y Frente Amplio. Hay un acuerdo de trabajar conjuntamente en una primaria y tratar de unir lo máximo posible a la oposición, y a última hora decidieron excluir al Partido Liberal, al Partido por la Democracia y a Nuevo Trato, el señor Jadwe, ¿ya? Y Gabriel Boric, su partido, después que matizaron, pero lo concreto, y eso fue a última hora cuando hay que inscribir la candidatura, no es que en una reunión no se llegó a acuerdo, ya estaba el acuerdo sellado, y hubo un arrepentimiento, un cambio de opinión, y hubo una exclusión. En consecuencia, las oposiciones son distintas, y lo que queda ahora entonces es enfrentar esto con ese realismo, y no está escrito quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Veíamos encuestas hace poco en los cuales a esta altura, estando a cuánto, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a 4 meses y medio o 4 meses de la primera vuelta presidencial, no hay ninguno que se acerque al 30%. En todas las elecciones anteriores, a esta altura, ya había uno que marcaba 40 por lo menos.
Otra cosa que fuera presidente al final o no. Me explico, o sea, esto está muy líquido, muy abierto, y yo espero que aquella parte de la oposición que ha estado por los mínimos comunes, que lo encabezamos desde el Senado con Yarna Proboste, los que hemos estado proponiendo medidas, si usted quiere, más responsables y más realistas, y que tenemos una trayectoria detrás, podamos ponernos de acuerdo. Y yo espero que la presidenta del Senado, Yana Proboste, tome su decisión rápido, la democracia cristiana también, tengamos una primaria convencional con Paula Narváez, que también, más allá de que las encuestas no le favorezcan, a mi sector, y este es el único mensaje político profundo que voy a tratar de pasarle, a mi sector de la centroizquierda, tenemos que hacer todos los esfuerzos para legitimar a nuestro próximo candidato y muy probablemente candidata. Y la legitimación pasa por una primaria, aunque no sea legal, una primaria convencional, a lo amigo, aunque participe poca gente. Yo entiendo los costos de eso, pero yo prefiero que me digan que hubo una primaria que participó poca gente a que fue elegido entre 4 paredes. Creo que eso tenemos que aprender esa lección. Ricardo Lagos Weber, senador de la República, ¿a quién le marcaría? ¿Proboste? ¿Narváez? ¿Cómo Narváez. Yo estoy apoyando a Paula Narváez, ¿sí? Pero voy a trabajar. Bien, le queremos agradecer. ¿Sí? Estoy categórico, ¿eh? Bien, pues, oye, se pasó volando el tiempo, podemos seguir conversando aquí toda la jornada, pero yo sé que usted tiene también otras inquietudes, otras preocupaciones y otras demandas para las jornadas, para las sesiones que vienen. Así que le agradecemos en nombre de la audiencia de Profundidad de Campos del canal del Senado esta conversación, pues senador Lagos Weber, como representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta. Muy bien, muchas gracias. Se agradece la posibilidad de conversar. Muy bien, pues gracias a usted. Y a usted también que sigue estos diálogos en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.